Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Marilyn. En el video de hoy les voy a recomendar 5 lugares en donde pueden comprar libros de historia en Lima. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar este video. Estas recomendaciones son acerca de librerías. Y cuando hablamos de librerías, estoy diciendo a un lugar físico en donde se vendan los libros. No puede ser el caso de editoriales que se presentan en una feria de libro y que están ahí en un stand, sino solamente de librerías con lugares físicos. Entonces, hago esta aclaración. También este video está destinado no solamente para las personas que estudian historia o una carrera relacionada a ciencias sociales, sino también a gente que quiere leer libros de historia pero no sabe por dónde comenzar ni en dónde comprar los libros que quieren leer. Entonces yo estoy muy segura que este video les va a ayudar a esas personas que quieren leer historia. Es el primer paso, así que sigan mirando este video. Bien, en quinto lugar tenemos a IFEA, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos. Como el mismo nombre lo dice, es un instituto que pertenece, me parece, a la Embajada de Francia. Así que muchas de las publicaciones que van a poder encontrar ahí están en relación al vínculo histórico entre Francia y Perú. Y no solamente Francia y Perú, sino también Francia-América. Entonces, algunas de las publicaciones más resaltantes de IFEA son los diarios de viajeros franceses. Que, bueno, los diarios de viajeros es una temática muy interesante dentro de la historia, se podría decir, o las publicaciones de historia, porque no solamente son diarios, sino también que tienen ilustraciones y IFEA se esfuerza mucho en sacar publicaciones interesantes y con muy buena resolución en torno a ello. Así que si están buscando leer diarios de viajeros, pueden buscar por ahí. IFEA también tiene la particularidad de que está presente en varios países. Está en Ecuador, en Colombia y en otro más que no recuerdo. Entonces las publicaciones las hacen así como que tipo macro: Ecuador, Colombia, Perú. Y cuando sacan un boletín, que es una edición especial, tienen sobre un tema una perspectiva desde cada país. Por ejemplo, sacaron una vez, me acuerdo, sobre el conflicto armado, y había uno en Colombia que hablaba, creo, sobre la FARC, uno aquí en Perú que hablaba sobre Sendero Luminoso y así. Entonces es una perspectiva muy regional, interesante, en donde, claro, la presencia de Francia está muy presente, valga la redundancia, pero el verlo así en nivel macro es súper interesante, así que consideren también ello. Y IFEA tiene la particularidad también de que se enfoca en publicaciones de historia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, casi no aborda los temas de historia reciente, solo en algunos casos específicos y en los boletines que publican sobre todo artículos pequeños, más concisos, ¿no? En cuarto lugar tenemos al Fondo Editorial del Instituto Ribagüero. El Instituto Ribagüero es un instituto de la Universidad Católica que se enfoca en la investigación de estudios históricos. Entonces tienen una librería en el sede de Girón Camaná, voy a dejar por acá la dirección, en donde publican o venden los libros que ellos publican, valga la redundancia, pero también algunos otros libros coeditados. Entonces el Instituto Ribagüero sobre todo tiene publicaciones del siglo XVII, XVIII y XIX. O sea que si ustedes quieren leer, no sé, pues un libro sobre historia de la colonia o historia de la república o de la independencia, van a poder encontrarlo ahí. No hay muchas cosas de historia contemporánea, por ejemplo, como el conflicto armado interno o la época del fujimorismo o lo posterior a ello, sino sobre todo hasta mediados del siglo XX van a poder encontrar muy buena información. Y algo interesante de Ribagüero es que publica autores peruanos. Entonces, en su gran mayoría, todos los autores que publica son peruanos. En algunos casos publican a profesores extranjeros que también trabajan en la universidad, pero, o sea, es gente que se mueve aquí en el Perú. Es muy interesante de ver. También Ribagüero tiene un boletín, que es el boletín del Instituto Ribagüero, que está online. Si alguien quiere buscarlo, también voy a dejar aquí el link para que lo descarguen. Creo que eso es gratuito, no lo recuerdo, pero igual, si es gratuito lo voy a dejar especificado aquí abajo. En tercer lugar tenemos al Instituto de Estudios Peruanos, al IEP. Y este IEP vendría, en cuestiones cronológicas, vamos a verlo así, vendría a ser como un poco la continuación de las publicaciones de Ribagüero, porque el IEP, desde mi perspectiva, solamente, bueno, no solamente, sino hace énfasis en
publicaciones de historia más contemporánea, o sea, las publicaciones de Carlos Iván de Gregory, que se ha enfocado a hablar, bueno, a investigar sobre Sendero Luminoso, están completas en el IEP, así como las de Matos Mar, José Matos Mar. Entonces, aquí sí hay un gran dilema, porque mucha gente está ahí la delgada línea entre lo que es historia y lo que ya viene a ser algo más contemporáneo, sociología, no sé cómo le quieran llamar. No vamos a detenernos en ese tipo de conceptos. Pero sí es interesante ver que si ustedes quieren leer algo de historia más reciente, lo idóneo es el IEP. Ahora, el IEP no solamente publica libros de historia, sino también libros de sociología, de economía, no sé, de arqueología, creo que no. Pero no solamente es libro de historia, como sí es el caso de Ribagüero, que solamente son libros de historia. El IEP tiene más y hasta donde yo lo puedo ver es un poco más interdisciplinario, por eso las publicaciones son un poco más interesantes. Pero encuentran ahí también de todo, sobre todo lo más reciente, pero tampoco quiere decir que no haya historia del siglo XIX, historia del siglo XX, pero se centra en lo más reciente. El segundo puesto ha estado muy reñido para mí, y bueno, esto ya ustedes lo dirán aquí en los comentarios, pero yo he colocado en el segundo puesto al Fondo de Cultura Económica, y ya voy a explicar por qué. De repente, si ustedes saben o han leído alguna publicación del Fondo de Cultura Económica, son estos clásicos libros negros. No tengo uno aquí, están en la biblioteca de mi otra casa, pero el Fondo de Cultura Económica es una institución mexicana. Entonces, muchos de los libros que publican, yo lo siento así, es en torno a, o de una perspectiva de México. Entonces, a veces se habla de la historia, no sé, pues de América, pero se centran, cuando tú vas al índice, es solamente en México. No digo que esté mal, sino que si ustedes van al lugar, y yo nunca he ido, yo cada vez que he comprado algo en el Fondo de Cultura Económica ha sido en ferias. Nunca he ido al local mismo, dicen que es lindísimo, pero yo nunca he ido. Pero si van, sí se van a poder dar cuenta de eso, ¿no? No quiere decir tampoco que no tengan publicaciones en torno a Perú, sino que creo que la central, como es en México, por eso la mayor cantidad de publicaciones están desde la perspectiva mexicana. Otro punto interesante del Fondo de Cultura Económica es que sí es súper específico o muy académico, ¿no? Entonces muchas cosas no se van a lograr entender con facilidad, o puede costarles a muchos de ustedes un poquito más. La calidad de autores perdón, que publica el Fondo de Cultura Económica son de renombre. Son autores muy conocidos, historiadores en su gran mayoría. El Fondo de Cultura Económica tiene una sección de historia, que son estos libritos negros, pero también tiene otras secciones de literatura, de lenguaje, de filosofía también me parece. Pero la sección de historia la van a identificar porque es una colección de libros negros, muy interesante de ver, y tiene todo tipo de historia. Me refiero a que desde el siglo XVI, XVII, hasta el siglo XXI. O sea, abarca todos los campos de la historia, todas las temáticas, o sea, es casi completo la calidad de publicaciones que se dan en esta editorial. ¿Sí? Y en primer puesto tenemos a Librería Comunitas. Y puede ser muy discutido, pueden decirme lo que quieran, y yo ya parezco también una relacionista pública de la Librería de Comunitas, pero no estamos hablando aquí de editoriales, sino de librerías. ¿Sí? Hasta el día de hoy, 19 de agosto, todos los libros que yo he querido encontrar, y no solamente en el campo de historia, sino también de literatura y filosofía, los he encontrado en la biblioteca, en la librería Comunitas. Todos. O sea, yo escuchaba una reseña de un libro que me gustaba, lo buscaba en Comunitas y ahí estaba. Claro, con un precio exorbitante. Como lo dije, o sea, yo quería comprar Sorba el Griego la otra vez y que estaba 85 soles y dije, no hay forma. Ese creo que es el único defecto que le puedo yo ver a Comunitas, pero más allá de ello, creo que es una librería que tiene un catálogo fenomenal y sobre todo muy actualizado. Creo que es eso algo que compite con muchas de las otras librerías.
Y aquí vamos a hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, Ifei y Ribagüero muchas veces tienen libros que ya se han publicado hace más de 15 años y todavía los siguen vendiendo. O sea, no quiere decir que esos libros estén mal, pero a veces renovar o ver nuevamente nuevas investigaciones es lo mejor, sobre todo en historia o en las ciencias sociales. O sea, el revisar nuevamente las posturas de los distintos autores es vital, porque no es que parte también del punto de comprender la historia no como algo estático, sino que es una interpretación y las interpretaciones van cambiando a lo largo de los años. Entonces no te puedes quedar con un solo libro acerca de, no sé, la conquista de América. Hay muchísimas investigaciones y cada año van habiendo muchísimas más. Entonces creo que algo que es un punto a favor de Comunitas es eso, ¿no? Que renueva constantemente su catálogo y eso es un plus genial. Sí, entonces esas han sido mis 5 recomendaciones de librerías a las que ustedes pueden ir a comprar. Visítenlas y yo recomiendo ir personalmente a cada lugar, ¿no? Más allá de ver los catálogos en línea, creo que la experiencia de ir a un lugar, la estantería abierta, como le dicen algunas personas, el ver y comparar qué libro está al costado de otro y por qué, porque cada libro tiene un sentido de que está al costado del otro, es interesante de ver, ¿no? Entonces estas recomendaciones yo creo que a la gente que está interesada en leer sobre historia les va a ayudar mucho a tener una guía mayor, ¿sí? Entonces déjenme en los comentarios si ustedes han ido a alguna librería que está aquí abajito. Comenten también cuál es la que les gusta o cuál les habría gustado que esté incluida en ese top 5. De hecho hay muchísimas más. El fondo de San Marcos también es muy interesante, pero personalmente yo no he ido a ninguna librería. Estamos hablando aquí de librerías, no de estanterías que puedan estar en una feria de libro o cosas así. Pongan en los comentarios si me recomiendan ustedes visitar otro tipo de lugares también. Sí, muchas gracias por haber visto este video y no se olviden de seguirme aquí abajito en mis redes sociales. Chao.